Bienvenidos, queridos mexploradores del Mexiverso. En esta ocasión venimos a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México porque queremos mostrarles un tesoro que tienen allá adentro y del cual les quiero hablar. Vengan con nosotros. Nos encontramos en el coro de la catedral. A la derecha, así como estamos, se conoce como el lado de la epístola y del lado izquierdo el lado del evangelio. Así pues tenemos del lado derecho el órgano de la epístola, el más antiguo, de 1695, también conocido como el órgano de Sesma. Ahora contamos por qué. Y del lado izquierdo, en el lado del evangelio, tenemos el órgano del evangelio. Muy bien. En 1695 se inaugura este hermoso órgano de la epístola. Es obra del maestro organero aragonés Jorge de Sesma, que en 1688 le dan la orden de construir un órgano para la Ciudad de México, para la Catedral de la Ciudad de México. Y él fallece en 1690, pero finalmente en 1693 mandan el órgano a la Nueva España. Tardan 2 años en terminarlo. En 1695, el maestro Antonio de Salazar, que era el maestro de capilla entonces, él revisa y le da el visto bueno al órgano. Muy bien. En 1735, 40 años después, el maestro José Nazarre construye este otro órgano gemelo y hace algunas adecuaciones al órgano de Sesma. Por ejemplo, le agrega una cadereta de espaldas, que es ahí donde están los ángeles. Y bueno, en 1735, el siguiente maestro de capilla, cuando Antonio de Salazar pierde la vista, uno de sus alumnos, Manuel de Sumaya, el más aventajado, toma su lugar como maestro de capilla de la catedral. Y entonces él, al igual que su maestro, él revisa el órgano nuevo y da el visto bueno. El maestro Manuel de Sumaya compone en 1708 la ópera El Rodrigo, dedicada al nacimiento del príncipe Luis Felipe de Borbón, quien después sería el rey Luis I de España. En 1711 compone la ópera La Parténope con un libreto de Silvio Stampiglia, que 20 años después el maestro Georg Friedrich Händel utiliza para componer su propia Parténope allá en Europa. Mientras en la Nueva España, Manuel de Sumaya componía una ópera para el rey Felipe V, el Melancólico, allá en Madrid en su corte, para sanarle la depresión que tenía. Le mandan traer al mejor cantante de esos entonces, al mejor castrato, que era conocido como Farinelli o Farinello, y su nombre era Carlo Broschi. Y este cantante tan maravilloso pasa 10 años de su vida cantándole todas las noches las mismas 9 arias al rey antes de dormir, para curarle la depresión. La voz de este cantante Farinelli era tan maravillosa que en los 90 se hicieron una película sobre su vida, y para recrear su voz utilizan 2 voces, de una soprano y de un contratenor, para recrear la voz de un solo cantante del siglo XVIII. De ese tamaño era su voz, imagínense. También hay documentadas voces de castrate aquí en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y aunque siempre estuvo prohibido por la iglesia, pues bueno, ya estaban y cantaban, pues que vengan a cantar, ¿verdad? Continuando un poco con los maestros de capilla de la catedral, cuando Manuel de Sumaya se traslada a la Catedral de Oaxaca, el puesto de maestro de capilla de la Catedral de México queda vacante muchos años, hasta que por fin gana el concurso de oposición el compositor napolitano Ignacio Jerusalén, conocido por sus contemporáneos como el Milagro Musical. Él nació en Nápoles cuando pertenecía al Imperio Español. El maestro Jerusalén compuso la Oda al Combate para celebrar la coronación del rey Carlos III, en la que uno de sus movimientos dice:
A la competencia concurrid ufanas, musas mexicanas, que vuestra armonía será blando juez. O sea, las musas mexicanas cantándole a Carlos III. Es muy interesante que la música de estos dos maestros de capilla, Manuel de Sumaya e Ignacio Jerusalén, ha sido grabada e interpretada por músicos europeos, estadounidenses sobre todo, como Chanticleer, también la Chicago Arts Orchestra, el ensamble y coro Liatoshinsky, etc. Después tenemos al maestro Antonio de Juanas, que es conocido como el último maestro de capilla de la Nueva España. Pues posteriormente esta se convierte en el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Después también en esta catedral tenemos al maestro de capilla José María de Bustamante. Y este maestro de capilla es muy interesante porque él es uno de los que firman el Acta de Independencia junto a Agustín de Iturbide, imagínense. Por último, les quiero hablar del maestro José Mariano Elízaga, que fue el maestro de la capilla imperial del emperador Agustín de Iturbide. Él fue un niño prodigio de Valladolid, Michoacán. Fue profesor de piano de la emperatriz doña Ana María Huarte, a quien también dedica un vals. Y se conoce una pieza para piano llamada Las Últimas Variaciones para Piano. Algo muy interesante de estos órganos es que están afinados como se afinaban antiguamente los instrumentos. En la actualidad todos los instrumentos occidentales se afinan en el temperamento igual y el La está afinado en 440 Hz. Antiguamente había tantos temperamentos como compositores y organistas y afinaban el La dependiendo como lo necesitaban, 415, 441.7, 439. O sea, era muy diferente. Pero para ensamblar voces e instrumentos era muy difícil, porque cada quien tenía su temperamento, imagínense nada más. Entonces estos órganos, el de la epístola y el del evangelio, están afinados con el La en 415 Hz y en temperamento Chaumont. Hay intervalos más puros que en el temperamento igual, más limpios, que no causan batimentos como en el temperamento actual. Sin embargo, hay otros intervalos más, digamos, disonantes. Entonces, por eso es que antiguamente solía haber en diferentes tonalidades, que por ejemplo, sinfonía en re mayor, en re menor, en sol mayor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había diferencia. Antiguamente había diferencia. Lo que se componía en una tonalidad, si se tocaba en otra, en este tipo de instrumentos, se escuchaba disonante, se escuchaba más oscuro, diferente. Entonces, por eso es que en la actualidad es más sencillo ensamblar con el temperamento igual, pero el temperamento igual mató la armonía como la conocieron los maestros de siglos pasados como Mozart, Vivaldi, Händel, Bach.
1967 ocurre un terrible incendio aquí en el coro que afecta la sillería del coro y también las cajas y tubos de los órganos. Y es en los años 70 que se lleva a cabo una reparación, se mandan los tubos a Holanda. En 2009 terminan la restauración del órgano del Evangelio y 2 años después terminan la restauración del órgano de la epístola. El maestro alemán Gerhard Grenzing lleva a cabo la restauración. A decir de él, recupera el sonido español de los órganos que en los años 70 sonaban a órganos holandeses. Queridos amigos exploradores del Mexiverso, muchas gracias por acompañarnos en este video. No se olviden dejar su like si es que les ha gustado y regalarnos una suscripción para que estén pendientes de los videos que subimos. Hasta la próxima.